Muy buenas tardes, noches, días, depende desde dónde estamos conectándonos. Les damos una bienvenida al Mictlán Rebelde por la Vida. Estamos transmitiendo desde el 31 de octubre a las 12 del mediodía y hasta ayer las 10 de la noche. Hoy el mismo horario y mañana vamos a estar de las 2 de la tarde y clausuraremos a las 10 de la noche. Agradecemos mucho su participación y hoy vamos a iniciar el foro que denominamos Por la Defensa de la Vida. Nos acompañan compañeras muy entrañables porque también son adherentes a la Sexta y estamos en un trabajo fuerte, colectivo, para apoyar a las comunidades zapatistas, a los integrantes del CNI. Entonces, está con nosotros la compañera profesora Alicia Castellanos Guerrero, que es una destacada académica, acompañante de las luchas desde Centroamérica, el STLN, el CNI, y le damos la bienvenida. Está también con nosotros, ella nos va a hablar de los racismos en tiempos de crisis. Está también con nosotros la compañera Carolina Díaz Íñigo, quien también es académica, también adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Muy bienvenida, Caro. Gracias. Buenas noches. Sí, vienen con nosotros también otros dos compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En algún momento se conectarán mientras vamos a dar inicio. Y queremos que se sientan muy cómodas. Este es un espacio entre compañeras y compañeros, relajado, y no tenemos todo el rigor de los tiempos, así es que la palabra libre fluya y que nos sintamos muy bien. Es una transmisión autónoma, así es que muy bienvenidas, compañeras. Le cedemos la palabra a la compañera Alicia Castellanos, o que, como ustedes me digan, ¿quién quiere comenzar? Está bien. Si muy no bien. hay inconveniente para Caro, está bien, no. Puedo comenzar. Adelante, compañeras, sean muy bienvenidas. Gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación, por organizar este tipo de foro, siempre un espacio de encuentro y de comunicación que tenemos que profundizar en estos tiempos. El objetivo de mi reflexión, inscrita en este foro Mictlán Rebelde por la Vida, es reconocer el racismo y algunas de sus formas de violencia física y simbólica en el contexto de esta crisis multidimensional y sanitaria. Y también de fuerzas históricas y emergentes antirracistas, precisamente en defensa de la vida y la dignidad. La defensa de la vida alcanza hoy un profundo significado para la humanidad y particularmente para las mujeres y los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, sujetos sociales y políticos que viven cotidianamente toda forma de violencia. En defensa de la vida es una expresión que articula discursos, eslogans, luchas sociales en el mundo. Nos queremos vivas, libres y sin miedo, ni una menos. Son un clamor por el derecho a la vida de mujeres que el 6 de marzo, Día Mundial de la Mujer, lo escribieron en mantas y pancartas. Black Lives Matter, de afrodescendientes, latinos y mexicanos, anglos pobres y solidarios en Estados Unidos, condenando el asesinato del ciudadano americano George Floyd en la ciudad de Minneapolis. En defensa de la vida es una locución que puede conducir a la lucha contra todas las formas de violencia que ponen en riesgo la existencia humana y la naturaleza, el planeta. Es pues un grito
de las resistencias que se universaliza ante la destructividad capitalista que se cierne sobre la humanidad. Es la voz de un tiempo de peligro en este siglo XXI, la barbarie como confrontación bélica, indirecta y directa, la gran crisis de sobreacumulación planetaria, advierte Luis Arizmendi. Recordemos que en defensa de la vida fue la idea fuerza de la precampaña del Congreso Nacional Indígena y del Congreso Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez en el proceso electoral de 2018 para contender por la presidencia de la República. Por la vida es hoy que los zapatistas recorrerán, según lo han anunciado en uno de sus comunicados, los 5 continentes, en el contexto de un recrudecimiento de la guerra de contrainsurgencia y desgaste que el Estado continúa contra sus autonomías, bases de apoyo y avances de construcción de alternativas de futuro. En defensa de la vida, en suma, connota una lucha por la sobrevivencia y continuidad de los pueblos. Las grandes crisis económicas siempre han estado marcadas por la profundización de la violencia estructural, la xenofobia y el racismo hacia los inmigrantes, en tanto que entre los nacionales se desencadena una pérdida de estatus social, miedos e incertidumbres. Pero la especificidad de esta crisis multidimensional del capitalismo del siglo XXI que vivimos, y en particular las crisis medioambiental y sanitaria que han tenido un alto impacto en todas las esferas de la vida social, ahonda todas las formas de violencia física y simbólica en el espacio público y privado, en la vida cotidiana de todos, particularmente de las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes, de los pobres, los inmigrantes latinos, mexicanos en Estados Unidos, los inmigrantes procedentes de África en Europa, los trabajadores, los viejos, entre otros sujetos que viven especialmente esta crisis en diversas dimensiones. En tanto, sus múltiples pertenencias socioeconómicas y culturales, étnicas y raciales, nacionales y generacionales, les colocan en una condición de subalternidad multiplicada. Para el propósito de esta reflexión, la definición de violencia que introduce la antropóloga Françoise Héritier cubre las violencias que ciertamente son históricas y se intensifican en tiempos de las crisis económicas del capitalismo. En tanto que, cito, toda restricción de naturaleza física o tensión psíquica susceptible de causar el terror, el desplazamiento, la desgracia, el sufrimiento o la muerte de un ser animado. Todo acto de intrusión que tiene por efecto voluntario o involuntario la desposesión del otro, el daño o la destrucción de objetos inanimados. En esta crisis multidimensional, a diferencia de las precedentes, la violencia se vuelve multifacética y se expresa con especial crueldad. Parece no tener límites por el nivel de destructividad que está implicando la sobreacumulación, las guerras híbridas contra países como Venezuela, de contrainsurgencia a pueblos originarios, conflictos regionales, desastres medioambientales, millones de personas sin empleo, una crisis sanitaria exacerbada por la precariedad de las infraestructuras de salud desmanteladas, violencia intradoméstica y feminicidios incrementados exponencialmente en México, despojos y desplazamientos de comunidades a través del paramilitarismo, el etnocidio, etc. El racismo es un fenómeno histórico, instrumento de dominación intrínseco al capitalismo, que se ejerce para justificar relaciones de explotación del trabajo y sometimiento al poder, pero también en el plano individual y social para preservar privilegios y exclusividades socioeconómicas, políticas, educativas y culturales. Se puede desplegar cuando los sujetos diferentes o percibidos diferentes experimentan un ascenso social, se produce un proceso de igualación, diría una colega, Carmen Rea, cuando irrumpen en espacios antes exclusivos a los no indígenas o de los anglos, para lo cual se establecen límites que impidan transgresiones y acceso a los lugares, espacios y recursos de privilegio, a través de muy diversos subterfugios y mecanismos discursivos y de prácticas.
En este sentido, el racismo se distingue de otras formas de intolerancia o mecanismos de exclusión porque se sustenta en la idea de que existe una supuesta superioridad e inferioridad de unos pueblos y culturas, se haga explícita la raza o no, pero invariablemente el fenotipo es un signo fundamental de diferenciación que puede estar concatenado, ¿cierto?, con otros, con manifiestas e imaginarias diferencias culturales, sociales, nacionales, de género, entre otras, que son jerarquizadas y naturalizadas, consideradas invariablemente incompatibles, sean a través de un proceso de diferenciación y o de asimilación. En cualquiera de las formas en que se ostenta, el racismo es violencia que puede ser física y simbólica, discursiva, que se ejerce sobre cuerpos, pueblos, naciones y otras colectividades, a las que se causa sufrimiento, desplazamientos y desposesión, muerte, siguiendo la concepción de Héritier. Violencia racista es su expresión extrema, puede derivar en la destrucción del otro. El racismo y otras formas de intolerancia en esta crisis sanitaria se han acrecentado con viejos y nuevos discursos y prácticas que muestran las raíces profundas que guardan en las estructuras sociales y en los imaginarios. Este capitalismo neoliberal en las estructuras sociales, este capitalismo neoliberal ha dejado en la indefensión a millones de seres humanos, pese a que el derecho a la salud es reconocido desde 1946 por la Organización Mundial de la Salud. Estos derechos a la salud y la educación son, cito, los pilares de la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho al conocimiento y las bases del desarrollo económico de un país, advertía el filósofo Edgar Morin en una entrevista sostenida en la década de los 90 del siglo pasado. A más de 70 años de ese reconocimiento por la ONU, ha sido alarmante la incapacidad de los gobiernos neoliberales para hacer frente a la pandemia, a causa del desmantelamiento de la infraestructura de salud pública para su mercantilización y de privatizar lo público, provocando la pérdida de vidas y poniendo en riesgo la de millones de personas, algunas consideradas incluso prescindibles en la sociedad del desecho, particularmente los sujetos racializados y excluidos históricamente, los ancianos y los enfermos. En discursos pareció campear en un momento determinado en este periodo de pandemia, la idea incluso de un tratamiento desigual a los viejos vía la exclusión y el encerramiento y o hasta el gerontocidio. En estas circunstancias se llegó a exteriorizar un pensamiento propio del darwinismo social, que podía alentar incluso prácticas eugenésicas, expresado en discursos y medidas controvertidas en el medio hospitalario entre gobernantes y un empresariado clasista y racista, que se ha negado a respetar las disposiciones sanitarias de confinamiento y salvar vidas, parar labores y mantener el pago de salarios a los trabajadores y en pleno auge de la pandemia, precipitar el retorno a la actividad productiva, reconocer como actividades esenciales, por ejemplo, la minería, la industria automotriz y la construcción en el caso de México, antes que guardar o cuidar la salud de sus trabajadores y las colectividades de su entorno. Desde el inicio de la crisis se exhibe la naturaleza de un sistema que descansa en la violencia y violación sistemática de los derechos de los trabajadores y los pueblos. Se visibiliza el papel crucial de la fuerza de trabajo, la fuente de la riqueza, de ahí la confrontación entre capital y trabajo que se manifiesta en el mundo. La región industrial del norte de Italia, Bérgamo, se convirtió en una de las ciudades de la pandemia del horror. Los trabajadores fueron expuestos al virus obligados a laborar hacinados sin distancia de seguridad ni material de protección. No obstante, el movimiento sindical, protestas y paros de los trabajadores, señalaba la periodista Sidera Roma. Todavía el tren que va de la ciudad de Bérgamo a la Val Seriana, que es la zona más industrializada de la Lombardía, que en los inicios de la pandemia transportaba a los trabajadores, recorre las
fábricas semivacío. La gente tiene miedo. Lo ha denominado el tren de la muerte. Estos hechos criminales son el signo de una lucha desigual entre trabajo y capital. En distintas ciudades y fronteras del mundo, el escenario ha sido el mismo. La producción no se puede detener, la economía antes que la vida. En la Smithfield Foods de Sioux Falls, en Dakota del Sur, la 9ª fábrica de carne de cerdo más grande de Estados Unidos, han estado trabajando afroamericanos, latinos y extranjeros, según escribe la periodista Lucen Shop de la BBC News. Aquí igualmente se registraron los primeros casos de COVID, pero no se tomaron las medidas de confinamiento y distancia. Se propagó el contagio y, dice la periodista, se convirtió en el mayor foco de COVID-19 en el país. Aquí, en este caso, la ausencia de una organización sindical y tradición de lucha obrera, de una oferta de mano de obra indocumentada, presionar a la empresa para cumplir con las medidas de seguridad era y es extremadamente difícil. En nuestra frontera norte de México, miles de trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora de mercancías no esenciales, incluso para la industria militar estadounidense, siguieron también y siguen laborando y lamentablemente las muertes por COVID-19 se incrementaron. Escribe una periodista llamada Jennifer González Covarrubias, de la AFP. Mientras se producen protestas de trabajadores y solidarios por la decisión del gobernador que autoriza la reapertura de 35 fábricas en plena fase 3 de la pandemia y exigen a la Federación filtros sanitarios en la frontera con California antes que se colapse el sistema de salud de Baja California, señala la periodista. Las experiencias son innumerables, constatándose que para estos empresarios y gobiernos la vida de la clase trabajadora no es prioritaria, es la clase hecha para servir, aún en condiciones de trabajo extremadamente riesgosas. Baste recordar la historia de la vida de los mineros en muchos contextos. En estas prácticas empresariales subyace la naturalización de una supuesta cualidad del trabajador, que es desempeñar cualquier actividad productiva en toda circunstancia, no importa que atente contra su vida y la de sus familias, vecinos y barrios. Este pensamiento dominante que opera en esta lógica racializa la fuerza de trabajo, esto es, biologiza lo social. El trabajador es de una naturaleza tal que lo hace apto para trabajar, aún en condiciones inhumanas. De alguna manera, precisamente, se le despoja de su humanidad. En plena crisis sanitaria, el actual gobierno mexicano, recuérdese, publica un decreto para priorizar el gasto público con 38 medidas, entre las que se encuentran los programas asistencialistas, los megaproyectos de muerte, que no es precisamente una metáfora, y el gasto de salud se equipara en ese momento con el de las Fuerzas Armadas, que en segundo decreto son inconstitucionalmente encargadas de tareas de seguridad pública. Paradójicamente, también recuérdese, el día 1 de mayo, trabajos del primer tramo del megaproyecto del tren, mal llamado Maya, dan inicio con ingenieros y técnicos especialistas en el estudio de la mecánica del suelo, mientras avanzan las licitaciones, desoyendo la protesta de comunidades que se niegan a ver su entorno invadido y destruido en aras nuevamente del progreso y el desarrollo. En esta crisis, todos los mecanismos posibles de inclusión e inclusión desigual se activan y operan en la vida cotidiana. El chivo expiatorio que surge en tiempos de crisis aparece de inmediato en el inicio de la pandemia, el asiático, el chino, culpable contaminado, portador. El discurso del poder se difunde. Trump es figura clave en esta narrativa xenófoba y racista que pone por delante la economía antes que la vida. Como lo señalara Rodolfo Stavenhagen, la xenofobia solo puede desarrollarse en un contexto de racismo institucionalizado o por la presencia de ideologías racistas.
La naturaleza racista de las agresiones que vive esta población es evidente, señala el sociólogo Russell Young, en tanto se dirigen invariablemente a los orientales, quienes primero son objeto de la xenofobia, luego del boicot económico, hasta llegar a los ataques personales. El odio racial y el discurso del poder se escucha en varias lenguas. El odio racial es recurrente en determinadas coyunturas históricas, particularmente en tiempos de crisis económicas y políticas, el surgimiento de nacionalismos de signo racista, protagonizados por lo que se ha denominado una derecha ultraconservadora. Tenemos el caso del surgimiento de estas fuerzas de extrema derecha en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, muy particularmente en el caso de Brasil. Todas estas expresiones clasistas, racistas, xenófobas y de exclusión resurgen hoy cuando el capitalismo ostenta su intrínseca deshumanización, signo del colapso que han venido prediciendo científicos, estadistas y movimientos sociales. Violencias múltiples que se cruzan y acosan la vida de todos y que no son inéditas, aparecen en tiempos de supuestas o reales amenazas y miedos, situaciones de peligro, crisis económica, temor del capital a perder ganancias y privilegios. Es indudable que la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto la dimensión multidimensional de la crisis y la naturaleza, y rostro depredador del sistema capitalista, en la que el racismo y la xenofobia resurgen, como hemos señalado, con particular violencia. Parecen estar incrustadas en el poder, interiorizadas en otros sectores sociales, manifestarse en nuevas formas, tener también continuidad hacia sujetos históricamente racializados y hacia nuevos sujetos. En este sentido, es posible reconocer y pensar en un nuevo miedo, la continuidad del sistema capitalista, que origina la crisis medioambiental y sanitaria, las altas consecuencias de las pandemias, que dejan asomar su inconmensurable capacidad destructiva, inexorablemente, con su contraparte, una fuerza humanista y defensora de vida. No sé cómo vamos de tiempo, Claudia, si me quieres indicar. Hola, pues sí, ya estamos, si quieres, adelante. Bueno, voy cerrando con una alusión a la violencia en el norte que decimos aquí, que vista desde el brutal asesinato del que fuera víctima George Floyd, ¿no? Y aquí yo haría, digamos, una reflexión ahora de manera muy, muy breve sobre lo que es la violencia racista de la institución policíaca que prevalece en Estados Unidos y que, bueno, es la continuidad también de toda una historia de linchamientos, ¿no? En este país vinculados pues a un nacionalismo americano, ¿no? Que digamos, es intrínseco al proceso de expansión de este país y que también subyace, pues, como idea fundante de esta nación. Y en el caso de la violencia y racismo en el sur, ¿no? Digamos, pensamos que sigue una lógica distinta. Aquí el capitalismo y su sistema de dominación neoliberal profundiza las formas de acumulación por desposesión y despojo, y hacemos pues una reflexión mucho más extensa, ¿no? Sobre lo que es el impacto de este desarrollo y de este progreso en los pueblos originarios, ¿no? Que se les considera incompatibles en términos de su organización comunitaria, con el desarrollo y el progreso de este siglo XXI. En este contexto, pues, es que de estas violencias que se ejercen en nuestro continente, es que surge esta, digamos, consigna, se le puede decir también, que hoy une, me parece, muchas luchas, la defensa de la vida, sitúa un camino a seguir que viene acompañando discursos y prácticas del CNI, SIC y del EZ, y bueno, lo que podríamos denominar como el antirracismo,
desde luego que no se reduce a las políticas del Estado ni a la acción de las ONG, sino que surge de acciones de los sujetos que operan desde concepciones y objetivos distintos, ¿no? Es decir, de los sujetos racializados, de los pueblos en resistencia, ¿no? Desde donde emerge inexorablemente de su experiencia de vida, de su propia intelectualidad y de la acción misma de los pueblos bajo relaciones de dominación. Después pensaba, pero lo omito, por supuesto, hacer una referencia como a la naturaleza de los movimientos sociales antirracistas que se están desarrollando en el norte, en Estados Unidos en particular, y en nuestro contexto, ¿no? Las luchas y resistencias de los pueblos originarios. Y pensar en que de alguna manera este tipo de ideas fuerza, ¿no? Como es la lucha por la vida, va originando un proceso de convergencia, ¿no? De luchas. Creo que, digamos, por último, quisiera nada más mencionar una idea que me parece necesaria no dejar de lado, que expresaba también este filósofo Edgar Morin hace un tiempo, respecto de lo que la crisis abre como posibilidad, ¿no? Dice, un progreso o su contrario, una regresión. En ese sentido, bueno, vemos también que se están expresando grandes fuerzas de lo humano, ¿no? Orientadas a la construcción y o a la destrucción. Y con esto termino, discúlpenme por si me pasé del tiempo establecido. Muchas gracias. Palabra lo vale, compañera. Muchas gracias. Gracias, nuestra compañera Alicia Castellanos. Ahora tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Están con nosotros la compañera Rosy Rodríguez, el compañero Pedro Faro. Y así digo compañeros porque el trabajo que hacen nos parece siempre relevante, trascendental en la defensa de los derechos humanos y para llevar a un concierto de paz. Es difícil porque hay muchos factores que lo impiden, pero muchas gracias por estar con nosotros y muy bienvenidos. Ahora le damos la palabra a la compañera Carolina Díaz Íñigo, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Adelante, Caro. Muchas gracias por la invitación a Mujeres y la Sexta. También pues es muy grato para mí poder compartir este espacio con la doctora Alicia Castellanos y con los compañeros del FRAIBA. Yo les voy a hablar un poco me voy a ir un poco más atrás para hablar sobre el racismo y cómo este se manifiesta también en el derecho del Estado y cómo los pueblos originarios resisten y defienden la vida ante este contexto. Bueno, con la conquista de América se instauró no solo un sistema económico, social y político de dominio, sino también un sistema jurídico, el cual se denominó como derecho indiano. El derecho indiano es un conjunto de leyes promulgadas por los reyes de España para establecer un régimen jurídico en las Indias, nombre que se le dio a América, pues Cristóbal Colón creía haber descubierto la India. Se entiende por derecho indiano como el conjunto de leyes promulgadas por los reyes de España para establecer un régimen jurídico especial en las Indias. Este derecho se basó en las bulas alejandrinas. Estas son una serie de documentos pontificios otorgados en 1493 por el Papa Alejandro VI a los reyes católicos, haciéndoles la concesión de las islas y tierras descubiertas y por descubrir que se hallaran en el Atlántico. A través de ellas se concedió la plena, libre y absoluta potestad, autoridad y jurisdicción de esas islas y tierras y la sumisión política de los habitantes que en ella hubiera. Como puede verse, las leyes creadas en el proceso de conquista impusieron la esclavitud sobre las poblaciones amerindias e instauraron de esta manera la superioridad
de los monarcas españoles y del Papa por encima de la vida y derechos de los originarios. En concordancia, el proceso de colonización trajo consigo la implementación de un derecho específico, el derecho indiano, el cual se basó en las bulas alejandrinas hechas por el Papa Alejandro VI. En este sentido, con el dominio colonial, se impuso una visión de la justicia y de la ley, que emanaba de los intereses de la corona española y de la Iglesia Católica. Esta idea de justicia legitimó su autoridad por medio de un designio supuestamente divino, es decir, la creencia de que los conquistadores fueron mandados por Dios para conquistar a las poblaciones indígenas y sus tierras. Este designio dotaba a los ibéricos de derechos superiores frente a las tierras y sus gentes conquistadas. Las bulas alejandrinas, además, ordenaban la evangelización de las poblaciones originarias y por ende la imposición de una visión del mundo. De esta manera, las cosmovisiones indígenas serían relegadas a la oscuridad y consideradas como profanas. Este designio divino se basa en la supuesta unión entre el orden divino y el terrenal. Esto no solo legitimó la violencia sobre los pueblos que habitaban Abya Yala, sino que fue parte de la construcción de la subjetividad de los conquistadores, cuyos actos contaban con legitimidad no únicamente terrenal, sino divina. Recapitulando, las bulas alejandrinas justificaron la negación de los pueblos indígenas como sujetos plenos de derecho. Además, el derecho indiano, que rigió durante el periodo colonial, estaba impregnado de una ideología racista, que justificó la explotación y conquista de los pueblos originarios. Si bien podemos observar las relaciones de dominio en el derecho indiano, también debemos analizarlas en la posterior construcción del Estado-Nación mexicano, donde el etnocidio fue central para implantar la identidad mestiza. Cuando se instaura esta identidad mestizocrática, se negó una diversidad de lenguas, una diversidad de pueblos, y como ejemplo se impuso el español como lengua oficial. Conjuntamente, si pensamos en los derechos negados por la modernidad colonial capitalista, tenemos que pensar también en los derechos de la tierra, que desde esta lógica no es más que un recurso explotable. La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de la conquista de América. El racismo se convirtió así en uno de los elementos más relevantes en la explotación y la división del trabajo en la modernidad capitalista, de acuerdo con el filósofo Aníbal Quijano. El racismo sirvió para justificar la explotación y esclavitud de las poblaciones originarias. De esta manera, el elemento raza respaldó el surgimiento de las identidades de indios, negros y mestizos. Las categorías de indio y negro, así como de lo blanco y lo mestizo, no existían en América antes de 1492. Con la clasificación racial del trabajo, los cuerpos de las poblaciones indígenas fueron catalogados como explotables, como cuerpos cuya raza desde el imaginario colonial eurocentrado los colocó en el espacio del desecho. Cito a Quijano. El hecho es que ya desde el comienzo mismo de América, los futuros europeos asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las razas dominadas, porque eran razas inferiores. El vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de la colonización no fue causado principalmente por la violencia de la conquista ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra desechable, forzados a trabajar hasta morir. Cierro cita. El racismo impuesto sobre las poblaciones indígenas permitió su legítima explotación. Sería importante preguntarse, ¿de qué manera continúa operando el racismo en el derecho del Estado mexicano y cuáles son sus consecuencias? La criminalización de los sistemas jurídicos de los pueblos originarios fue parte de la construcción del Estado Nacional mexicano. Esta marginación va de la mano de la consolidación del derecho moderno, pues de acuerdo a la visión del positivismo jurídico del siglo XIX, cito,
El Estado, para consolidarse, requiere que haya una sola nación, una sola cultura, un único sistema educativo, un solo ejército, un único derecho. La justicia indígena se transformó en una violación del monopolio del Estado. Cierro cita. En razón de lo expuesto, el derecho a la autonomía de los pueblos significa el derecho a decidir sobre sus territorios, recursos naturales y autogobernarse. De esta manera, entendemos que la autonomía es un eje esencial del derecho de los pueblos originarios a existir, el cual no ha sido reconocido plenamente por el Estado mexicano y, por el contrario, se criminaliza a los defensores y defensoras del territorio, se les persigue y se les asesina. En consecuencia, frente al racismo y despojo que enfrentan los pueblos originarios, cada vez es más común que hombres y mujeres participen activamente en la defensa de la vida. Como ejemplo de lo anterior, tenemos la reciente propuesta del Congreso Nacional Indígena de crear un Consejo Indígena de Gobierno, cuya vocera fuera una mujer, María de Jesús Patricio. Este hecho representa un conjunto de procesos históricos, políticos, sociales y culturales de suma envergadura, donde además se intentan poner en práctica otros significados de justicia, que van más allá de la ley del Estado y de la herencia racista y colonial que emana de él. Este proceso constantemente ha señalado la necesidad de cuestionar las desigualdades en México y la urgencia de construir otra justicia, donde las mujeres indígenas son esenciales para que esto suceda. Asimismo, las mujeres bases de apoyo zapatistas continúan generando nuevos significados y prácticas de justicia desde y para las mujeres. Como ejemplo de ello tenemos su ley revolucionaria y más recientemente los encuentros internacionales de mujeres que luchan. Estos eventos marcan un referente en la historia de los feminismos en México y Abya Yala, y sin duda son un parteaguas para las diversas luchas por la justicia que se avecinan en el horizonte a corto y a largo plazo. Frente a la guerra que enfrentamos las mujeres en el mundo y en especial en México, uno de los acuerdos logrados en estos encuentros ha sido seguir vivas y seguir luchando, cada quien según su modo, su tiempo y su mundo. En el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, junto con la gran diversidad de expresiones artísticas, políticas, deportivas, tuvo lugar un performance en la clausura del encuentro, donde las mujeres bases de apoyo apagaron todas las luces en el caracol y prendieron velas. En este momento, la mayoría de las asistentes escuchamos con atención lo que las compañeras zapatistas tenían que decir, y muchas de las que estábamos ahí nos conmovimos hasta las lágrimas. Cito a las compañeras zapatistas. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Llévala a las violentadas de todas las formas. Llévala a las migrantes. Llévala a las explotadas. Llévala a las muertas. Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no estás sola, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor. Para continuar con la reflexión en torno a los diversos procesos donde se plantean nuevos significados y prácticas en torno a la justicia, me remito a la lucha de las mujeres mayas de Guatemala y al libro Tejidos que lleva el alma, memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado. Este trabajo surge por la necesidad de estas mujeres de construir memoria acerca de los agravios que experimentaron por parte del Estado guatemalteco durante la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas iniciada en la década de 1960. De acuerdo con algunos de los testimonios recogidos en él, se reconoce que en su camino por la sanación y la justicia, la espiritualidad representó un papel muy relevante en la vida de las mujeres. De esta manera, se puede iniciar una reflexión sobre el papel de la espiritualidad en la resistencia de las mujeres y en la búsqueda de justicia.
Precisamente en cada mañana del primer encuentro internacional de mujeres rituales de sanación por mujeres representantes del feminismo comunitario de Guatemala, como Lorena Cafnal. Estos rituales nos recuerdan la necesidad de tomar en cuenta la espiritualidad, así como la dimensión emocional de los pueblos originarios y de las mujeres que luchan como potencialidad. El feminismo comunitario tiene ya una larga experiencia en realizar rituales de sanación, donde el dolor de las mujeres por los diversos agravios experimentados puede ser transformado en una fuerza liberadora. En estos rituales, algunas de las mujeres presentes exteriorizaron los sufrimientos que han enfrentado en su caminar como activistas, defensoras de derechos o simplemente como mujeres. Según algunos testimonios, estos rituales y el encuentro de mujeres en sí fueron importantes para fortalecerse, sanar y continuar en la lucha por la vida y la justicia. En el segundo encuentro internacional de mujeres realizado el año pasado, se dedicó un gran espacio para que las asistentes de diversos países del mundo contaran sus experiencias en torno a la violencia. Este espacio se convirtió en una gran denuncia contra el patriarcado, pero también en contra del racismo. Como ejemplo, las compañeras indígenas de Canadá que denunciaron la violencia ejercida por el Estado y también por las mujeres mapuche que denunciaron el despojo y la violencia que ejerce el Estado chileno en su contra. Si bien escuchar tantas historias desgarradoras pudo ser desgastante, al mismo tiempo fue liberador y permitió reconocer otras experiencias de resistencia y entablar alianzas entre mujeres. La construcción de otra justicia trasciende los espacios jurídicos tradicionales. Fuera de estos espacios se pueden observar la confrontación y las prácticas de resistencia hacia el poder establecido y el cuestionamiento a la noción de justicia impuesta por la ley del Estado. En este sentido, sería necesario introducir una concepción del poder que, a diferencia de la política tradicional que centra su atención en las instituciones y en las grandes transformaciones, visibilice también los espacios menos pensados donde pueden organizarse cambios profundos en cuanto a las relaciones de poder. Los procesos de sanación comunitarios, así como de encuentros políticos que ponen en el centro la experiencia y emociones, como lo acontecido en los encuentros de mujeres que luchan, cuentan con un gran potencial emancipador que permiten continuar y fortalecer los procesos de resistencia y construir lazos más sólidos para hacer frente a lo que las comunidades autónomas llaman la tormenta. Finalmente, cuando las comunidades y compañeras zapatistas ponen en el centro de su resistencia la dignidad, en contraposición al racismo que les ha negado derechos y humanidad, fortalecen la autonomía de sus pueblos, la defensa de la vida y contribuyen a construir una justicia anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. Gracias. Muchas gracias, compañera Caro. Muchas gracias. Pues ahora damos paso a las participaciones de los compañeros Rosy y Pedro. Adelante, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, invitamos a esta sesión de conmemoración por los muertos, por los caídos, por los que no olvidamos. Bueno, está conmigo Rosy. Hola, buenas noches. Sí. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas y a todos. Y bueno, nosotros lo que vamos a comentar es sobre la situación de violaciones a derechos humanos que se están cometiendo aquí en Chiapas. Muchas de estas situaciones están relacionadas con el conflicto armado interno no resuelto, además de una serie de impunidades que se han sumado y conflictividades que ahora hemos estado documentando y viendo que se están disparando.
Pero bueno, antes de comenzar, también decir que es un honor para nosotros estar en esta misma sesión con Alicia Castellanos y Carolina Díaz. Un gran saludo desde el Fraiba, les abrazamos. Y bueno, y a todos los que nos escuchan igual, un gran abrazo. Y bueno, vamos a ver esto. Nosotros, bueno, los impactos de la violencia y la impunidad en Chiapas. Y quisiéramos comenzar con un poema de Juan Gelman que dice así: cuando el dolor se parece a un país, se parece a mi país. Los sin nada se envuelven con un pájaro humilde que no tienen método. Un niño raya con la uña, lluvias que no cesan. Está desnudo en lo que va a venir. Una ilusión canta a medias, un canto que hace mal. Una de las situaciones que vivimos en Chiapas ya desde hace varios años es una cuestión de un desplazamiento forzado que ha ido de década en década, y que esta situación se vuelve una crisis muy compleja a partir del levantamiento zapatista en 1994, cuando se da toda la ocupación militar en Chiapas, y lo que sucede es un desplazamiento masivo. La contabilidad que nosotros tenemos desde el Fraiba son cerca de 12,000 desplazados internos. Claro está que otras organizaciones mencionan que hubieron 50,000, 60,000, hasta 70,000 desplazados en Chiapas. Todos estos desplazamientos pues han quedado en una impunidad profunda. La situación de los desplazamientos son de las situaciones más críticas que puede tener una persona, porque se le vulneran todos los derechos posibles. También no solo estas violaciones se cometieron en este periodo del conflicto armado de los 90s, también hubieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y pues bueno, la masacre Dactial que todos conocemos, porque fue una cuestión que nos impactó como país, y nos impactó a nivel mundial también por las circunstancias en que sucedió esta masacre, donde fueron asesinados a 45 hermanos más 4 no nacidos, y que aún sigue en impunidad, aunque hubo una solución amistosa en donde a algunos de los sobrevivientes se les reparó el daño, pero la Sociedad Civil de las Abejas, que es la organización que ha puesto el tema de justicia, verdad y memoria desde siempre, ellos con una acción ética y política desde su perspectiva de autonomía, pues ha ido impulsando la exigencia de justicia en el ámbito internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, se espera que se dicte el informe de fondo para que este organismo internacional de derechos humanos señale, como debe ser, las violaciones a derechos humanos al Estado mexicano, y se proceda pues en la reparación integral de los daños. Y es lo que esperamos, y es lo que espera la sociedad civil Las Abejas, junto con los sobrevivientes que no entraron en esta solución amistosa, y hicieron una campaña muy importante que decían el informe de fondo ya. Bueno, continuando con esta situación del impacto y las violencias, bueno, que estas situaciones de impunidad también son parte de estos impactos. Desde el Fraiba, en estos últimos años, hemos visto que se han disparado las situaciones de desplazamiento forzado, y se han reactivado los grupos primero decíamos, de corte paramilitar, porque el paramilitarismo, como se dio en los 90s, era muy claro comprobar la protección del ejército y la policía y la intervención del Estado mexicano. Ahora,
con esta nueva contrainsurgencia, una contrainsurgencia desarrollista, los vínculos con el Estado son más borrosos, son más confusos, y por lo tanto se diluyen estos grupos y el Estado se coloca como un mediador o quien califica los problemas como siempre los ha calificado, porque también en el tiempo del paramilitarismo así los calificaba, como conflictos intercomunitarios. Ahí es donde vemos que hay una serie de violaciones que se han disparado en relación a los desplazamientos forzados en la zona altos de Chiapas, en Aldama y Chachibután, que posteriormente explicará Rosy con más detalles esta situación, en donde hay una serie de reactivación de grupos paramilitares de la región. Pero también hay desplazados en la zona de Chilón, donde la característica ahí es de una serie de grupos armados vinculados con la presidencia municipal y la complicidad del gobierno del estado de Chiapas, y de manera también cómplice el gobierno federal. Nosotros decimos y aseguramos esto porque es un tema que el desplazamiento que se ha prolongado en meses, en años, y por ejemplo Chachibután lleva 3 años de desplazamiento forzado sin ser atendido, y la cuestión es de que si los gobiernos no actúan en los deberes de proteger, garantizar y los derechos humanos, entonces ahí son cómplices, y por lo tanto también nosotros podemos presumir que hay intereses oscuros en el cual se pretende que estos desplazamientos persistan. También una de las cuestiones que vemos claramente en estos territorios, aparte de los desplazamientos, es de que con esta reactivación de los grupos paramilitares y grupos armados de corte paramilitar o grupos armados que son pues contemplados por el Estado mexicano, están generando una serie de crisis en los territorios. Por ejemplo, en la región de Tila, ahí nosotros tenemos un informe que es la política genocida en Chiapas, donde documentamos y develamos la actuación del Grupo Paramilitar Paz y Justicia en este territorio de la zona baja de Tila, en la zona norte, que comprende Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Tila, Salto de Agua, y ese grupo paramilitar operó en los 90s y ahora se están volviendo a reactivar. Son grupos, podríamos decir que son sucesores del paramilitarismo, en donde vemos en su actuación a personajes que estuvieron involucrados como paramilitares y que las personas los ubican como paramilitares, y las personas que fueron víctimas, y también nuevas caras en el contexto político, que ahí hay una mezcla de intereses de control territorial y control político, y que el uso de las armas aprendidas en los 90s de esta acción paramilitar ahora se vuelven a reactivar. Siendo así, una de las situaciones totalmente que nos han asustado de manera de sobremanera, porque en las últimas meses, cuando hubo la confrontación entre los ejidatarios y este grupo paramilitar, o más bien la agresión del grupo paramilitar de Paz y Justicia hacia los ejidatarios del Congreso Nacional Indígena, en la zona de la selva, aparecieron 2 personas desolladas. Esta cuestión de desollamiento no lo habíamos visto en Chiapas,
Sabemos que se está dando en el norte del país con la actuación de las organizaciones criminales que operan con una gran brutalidad, pero aquí en Chiapas, del registro que tenemos como Centro de Derechos Humanos, han habido asesinatos muy crueles, muy violentos, pero no de estas características. Y esta situación pues nos preocupa porque esperemos que no sea, que esté marcando una serie de situaciones violentas que sigan esa misma línea. Como sabemos y como hemos documentado nosotros desde el FRAIBA, que los estuvimos acompañando por algunos años, esas tierras están totalmente legal, son del ejido. Se hizo todo un juicio agrario que duró años, y que al final de cuentas los ejidatarios del Congreso Nacional Indígena, que están articulados con el Congreso Nacional Indígena, pues ganaron esta sentencia, y ese territorio pues les pertenece a ellos. Y ahora los que están disputando son los grupos caciquiles de poder, en contubernio con la presidencia municipal actual, con el gobierno del estado y con los intereses en vista de que vienen nuevas elecciones, se están volviendo a rearticular para generar un ánimo de violencia y terror en este territorio. Otra de las situaciones críticas es lo que se vio en Moisés Gandhi, que salieron en las noticias el 22 de agosto. Nosotros desde abril hemos estado documentando estas situaciones de agresiones de la Orcao. Esta organización de caficultores de Ocosingo, así son las siglas de esta organización, en algún momento de la historia pues eran simpatizantes zapatistas, algunos eran bases de apoyo, pero con esta contrainsurgencia desarrollista, con esta contrainsurgencia que ha venido planificada a través del plan de campaña Chiapas 94 y el plan de campaña Chiapas 2000, que son estrategias de contrainsurgencia que tienen la finalidad de socavar todo tipo de resistencias, y en especial a las autonomías del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo que ha sucedido es que se ha generado una ambición por los territorios recuperados. Desde el FRAIBA, que hemos documentado parte de esta reivindicación del territorio zapatista, en donde están ejerciendo su autonomía plena como pueblos y que están generando una alternativa anticapitalista en estos territorios. Lo que hemos ubicado desde el ámbito de los derechos humanos, que es un ejercicio pleno de derecho sustentado en los derechos de los pueblos originarios, que las tierras recuperadas pertenecen a la organización zapatista por las reivindicaciones históricas que ellos mismos han puesto en claro en todo este proceso de una lucha de más de 26 años de manera pública. La situación, lo que vemos es de que la Orcao, en esta coyuntura de cambio de gobierno, en donde queda un gobierno de izquierda, entre comillas, y hay una coyuntura ahí de confrontación pues con los zapatistas. La Orcao ha estado aprovechando esta situación para posicionarse en el territorio, para solicitarle al gobierno que les devuelva las tierras que son tierras recuperadas. Esta situación la sustentan específicamente porque, según ellos, tienen una serie de documentos legales que se generaron por el Fondo Chiapas 94, así se llamó,
que es el fondo donde se les pagó las tierras a los ejidatarios, a los finqueros más bien, a los ganaderos, finqueros, ellos hicieron trámites legales en donde se les atribuye la tierra o una parte de esa tierra a ellos. Pero desde el ámbito de la organización, desde el EZLN, pues como lo han dicho, esas tierras no se reparten, son tierras recuperadas, son tierras de la lucha que se han generado a partir del levantamiento zapatista del 94. Fin de semana, no, perdón, estamos en fin de semana, más bien ¿qué día fue? Estos días, el viernes específicamente, se hizo una caravana, el jueves. El jueves se realizó una caravana de documentación y también de solidaridad a las comunidades zapatistas que están siendo agredidas por la Horcao, y fuimos con varias organizaciones a documentar esta situación, y ahí nos pudimos percatar con datos que los compañeros zapatistas tienen y pudimos también corroborar pues las agresiones, las destrucciones a los cultivos, una serie de ocupación territorial que conlleva un despojo de sus territorios, así como una serie de agresiones por la vía armada que están sufriendo tanto en San Gregorio como en Moisés Gandhi. De hecho, cuando estuvimos en este lugar, lo que pudimos corroborar es que durante el momento que estamos documentando, ubicamos 9 disparos específicamente cerca de una comunidad que se llama San Antonio, y es muy cercano al centro de Moisés Gandhi. También todos los relatos, o varios de los relatos de testimonios de bases de apoyo zapatista, donde manifiestan la situación crítica de agresión que están teniendo ahora por la Horcao. Esta conflictividad se ha ido creciendo a partir de esta iniciativa pues muy utilitaria que está haciendo la Horcao para acrecentar un punto de conflictividad y generar un apoyo por parte del Estado. Estas son parte de las contrainsurgencias de que hablamos, son los nuevos modelos de contrainsurgencia, donde vemos que un actor social que en algún momento tenía otro perfil, ahora se mueve para hacer un grupo de choque y que, dada la coyuntura política, aprovecha para generar una serie de supuestos beneficios, porque lo que pudimos documentar ahí es de que están talando árboles de madera, lo están vendiendo, están las piedras, están sacando piedras de la montaña y también la están vendiendo, y lo que también sabemos es de que quieren entrar al proyecto Sembrando Vida. Entonces es ahí el punto de choque con la idea del territorio de los pueblos zapatistas, donde se habla de un respeto a la madre tierra y se habla de una reivindicación sobre sus territorios para el uso de los campesinos, de los pueblos originarios en este contacto relacional entre su cosmovisión como pueblos originarios, ¿no? Esta conflictividad sigue aumentando y son de las situaciones que nosotros hemos ido generando de manera pública, sobre todo acciones urgentes en relación a los desplazamientos forzados. En el caso de Moisés Gandhi no habíamos sacado ninguna situación pública porque estábamos en un ámbito
de un posible acercamiento de puente de comunicación, y que esto, pues al final de cuentas, por las agresiones continuas del ahorcado, pues se cayó esa posibilidad de un acercamiento y diálogo entre las partes. Y ahora pues están las situaciones un tanto o muy subidas de tono al respecto en este territorio. Esto les podíamos compartir, son de las situaciones que estamos viviendo en Chiapas, digamos, algunas de las cuestiones donde se está vulnerando los territorios y específicamente donde están los pueblos originarios. Le voy a dar la palabra a mi compañera Rosy para que les hable de un tema que nos preocupa. Bueno, pues solamente para complementar un poco la exposición de Pedro, este tema que nos ocupa y nos preocupa realmente es el tema de la crisis del desplazamiento forzado en Chiapas. En los últimos años hemos tenido grupos de desplazados en diferentes comunidades. Y esto tiene que ver con lo que ya decía Pedro, de estos grupos civiles armados que siguen existiendo en las regiones y que nunca fueron desarmados en su momento, ¿no? Y que podemos llamar, bueno, grupos sucesores del paramilitarismo, o en donde vemos claramente un vacío en donde el Estado no ha podido o no ha querido intervenir, ¿no? Tenemos aquí simplemente en los Altos de Chiapas, tenemos el caso del desplazamiento forzado de Chalchihuitán, con 1,236 desplazados, que sigue existiendo esta misma condición y sigue manteniéndose esta condición ahora, ¿no? Tenemos también el caso de Aldama, en donde tenemos 3,399 desplazados, y en donde estamos recibiendo constantemente los reportes de las agresiones que viven diariamente los compañeros y las compañeras de Aldama. Allá existen, este grupo armado diariamente está disparando hacia las comunidades de Aldama, y en donde hemos tenido ya 6 muertos y 28 heridos, ¿no? Nos han reportado también, bueno, nosotros hemos estado monitoreando aproximadamente desde abril del 2018, y a la fecha hemos recibido alrededor de 689 reportes de agresiones hacia las comunidades. Esto podría ser algo digamos, que pudiera tener algún sentido de disputa por el territorio. Allá se están disputando 60 hectáreas, ¿no? Y donde el gobierno del estado ha hecho ya tres pactos de no agresión, se han firmado estos acuerdos ya en 3 ocasiones con el gobierno federal, con el gobierno estatal, pero en realidad las agresiones no han dejado de darse, ¿no? Siguen constantes las agresiones hacia las comunidades. Además de estos desplazados de Chalchihuitán y Aldama, que son vecinos de Chenaló, que podemos decir casi que es el mismo grupo armado quien agrede a las 2 comunidades de estos 2 municipios. También están 27 personas desplazadas en la comunidad de Los Chorros, ¿no? De la comunidad de Los Chorros, que están ahorita viviendo en la comunidad de Acteal, en donde les están dando pues alojamiento, ¿no? Albergue, en lo que se
restablece su situación. La verdad es que estos desplazamientos ya llevan más de un año y no vemos que haya una respuesta real a esta situación. Pues creo que esta es nuestra palabra. Suspiro, tomo aire, qué bárbaros, es tan doloroso. Gracias por actualizarnos en esta información, como que sabemos, nos llega la oleada de la información, pero la manera como la han conectado nos hace que entendamos mejor cuál es la situación y lo grave que es, ¿no? Que ya habíamos escuchado por ahí que pareciera que viene un Acteal, pero viene de todos modos a gotas, muriendo compañeros, y si no mueren por una bala, mueren de hambre o de frío, lejos de sus casas, ¿no? Pensamos en los pobladores más ancianos que están pues con menos resistencia. ¿Cómo pasan ahora con el COVID? ¿Cómo pasan el hambre? ¿Cómo pasan el frío? Es una condición de veras indignante porque tantos años ha luchado por la paz con justicia y dignidad, y ahora viene un gobierno que se dice de la cuarta transformación, y lo que transforma es que el desplazamiento se incrementa, que las agresiones a las comunidades, 689 reportes, y en la mañanera se dice que es un conflicto entre las comunidades. Realmente es muy indignante. No sé, no tenemos por ahí preguntas. Por acá sigo. ¿Cómo vemos ahora que los compañeros zapatistas han lanzado un comunicado en 3 partes, de atrás para adelante? Hemos visto sexta, quinta, cuarta parte, y que nos anuncian que saldrán a navegar por los 5 continentes. ¿Tendrá un impacto? ¿El mundo entero nos mirará mejor y tal vez el gobierno inhiba seguir haciendo como estos pactos en donde hay una parte como privilegiada, la que tiene las armas? ¿Creen, compañeros, que ayude? Y nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Perdón, Claudia, es que se cortó un poco. ¿Nos podías volver a hacer la pregunta? Sí, claro. Decía yo que, bueno, la segunda parte era cómo la sociedad civil podemos apoyar para que se distienda esto y se pudiera pues encaminar hacia una paz con justicia y dignidad. Esa es una parte. Y la otra, después de los comunicados zapatistas, el comunicado que hemos leído, la sexta, la quinta y la cuarta parte, donde nos anuncian que navegarán y darán pasos por los 5 continentes, una comisión del STLN y una comisión del Congreso Nacional Indígena también. Si esto podrá contribuir a distender la grave situación que se vive en Chiapas. Ahora, ¿se oye? Pues, bueno, si nosotros contamos, Sí. para todos, ¿verdad? Sí, para todos, pero sí, bueno, lo pues que podemos hacer, ustedes que están ahí en el campo. Bueno, visto desde acá y que hemos leído las cartas, nosotros lo que vemos es de que una vez más el EZ rompe el cerco de que siempre el Estado ha querido visibilizar al movimiento zapatista y lo que ha ido construyendo. Y lo ha querido aislar, lo ha querido destruir, ¿no? Y una vez más, con las acciones que están haciendo ahorita, los 3 comunicados que es una reafirmación de que su mirada va más allá de lo que de los intereses capitalistas, sino que enfocada a la construcción de la alternativa, y en la alternativa o de las alternativas
de alternativas que rompan y que destruyan el movimiento, bueno, el movimiento, el sistema capitalista. Y en donde la única posibilidad es de encontrarnos todos como pueblos, ¿no? En cualquier parte del mundo. Entonces ir construyendo estas alianzas solidarias en donde nos empecemos a mirar y donde nos estemos mirando y estemos construyendo frentes de lucha para afrontar pues todas las situaciones que la violencia estructural del sistema capitalista están siendo impactadas en nuestras casas, en la ciudad, en el campo, en las esferas de nuestra vida. Entonces esa necesidad de ir construyendo y es ahí las acciones que siento que nos están convocando los compañeros zapatistas. Y por supuesto que ante esa acción de una mirada que sobrepasa lo local, porque no en esas acciones que hacen, pues no se ven el ombligo, sino que trascienden y hacen una acción defensiva, colocándose ellos y convocando a los demás en una acción pues mundial, ¿no? Es ahí como parte ellos como sujetos de encuentro para encontrarse con otros mundos, ¿no? Y eso pues genera una serie de lecturas muy inspiradoras y de posibilidades de construcción para ir rompiendo las estructuras que nos han estado atando que vienen del sistema capitalista, ¿no? Ahora, específicamente en lo local, las acciones, como hemos visto en varias de últimos meses, hay una continuidad de agresiones muy fuerte a quienes están defendiendo la tierra y a muchos, como el compañero Samir, pues le ha costado la vida y a otros tantos le han costado la vida por defender su territorio. Es ahí en donde estas situaciones que están pasando enfrente de nosotros, es importante ser más creativos en la construcción de posibilidades de intervención y también de manifestación de la solidaridad. Una de estas son esto que están construyendo ustedes, que nos convocaron ahora, en la posibilidad de escucharnos, de escucharles y aprender juntos y también reflexionar juntos sobre lo que está pasando, nos está pasando, y la otra ligada en acciones de solidaridad directa, como la que varias organizaciones hicieron este jueves hacia comunidades zapatistas, como posiblemente otras acciones que se nos puedan ocurrir para manifestar nuestro repudio, nuestro odio, más que odio, nuestro repudio ante estas acciones pues arbitrarias que vienen de la violencia del Estado. No, por ahí la vería la pregunta, Claudia. Muy bien, sí, muchas gracias. Rosy, ¿nos comentas algo? Alicia, Caro. Bueno, yo pienso que lo que plantea el compañero Pedro es muy claro, porque además es una mirada desde la experiencia más próxima, ¿no? Que no quiere decir que en otros territorios, ¿no? En otras regiones del país no esté aconteciendo la violencia, ¿no? El despojo de tierras y territorios. Es una estrategia, ¿no? Que tiene continuidad en este gobierno, pero digamos que específicamente
con relación a la pregunta, por ejemplo, qué hacer como sociedad civil, ¿no? Para pensar en términos de concretar también, ¿no? Ideas, creo que ciertamente sí obligan, ¿no? Es realmente urgente, ¿no? ¿No oyen? Participación, la solidaridad de la sociedad civil, y en ese sentido ciertamente que la información que se pueda desplegar, ¿no? Hacia, que es algo que yo también subrayo como muchos otros, ¿no? La información que se puede generar y difundir sobre lo que está aconteciendo hacia nuestros espacios, nuestras comunidades donde nos movemos, es muy importante en la medida en que se conozca la situación que están viviendo las comunidades y los pueblos, es que podemos también, ¿no? Convocar a acciones más participativas de la sociedad civil, ¿no? Creo que el quehacer, el compromiso, el reto que se plantea en este momento es enorme, ¿no? Creo que hay muchas iniciativas, muchas disposición también a la solidaridad. Tal vez hace falta más coordinación, más digamos, articulación de esfuerzos, ¿no? Para darle seguimiento a esta situación, en particular el caso de Chiapas, ¿no? Creo que ahí hay un enorme campo, ¿no? de posibilidades de acción para apoyar, para solidarizarse, para informar y, bueno, ir construyendo, ¿no? Juntos, como dice el compañero Pedro, ¿no? Formas, ¿no? Conjuntas, ¿no? Desde diferentes espacios, y desde luego que la iniciativa de los comunicados y la iniciativa de los compañeros zapatistas en esta sexta comunicación es algo verdaderamente, pues, sí, extraordinario en términos de una búsqueda de articulaciones, de una campaña de información también de lo que está aconteciendo en nuestros países, y también para abrir, digamos, un campo que está abierto, pero que ciertamente hay que seguir fortaleciendo. Es como siempre, ¿no? Los zapatistas nos sorprenden de manera muy, por toda la creatividad que ellos sí despliegan, mucho más fuerte, ¿no? Creo que ese viaje puede ser ciertamente un camino, ¿no? De acercamiento, de fortalecimiento, de solidaridades, de redes, ¿no? Que se encaminan a ir construyendo, ¿no? Un encuentro, una acción, ¿no? Más global, ¿no? Porque estamos enfrentando como humanidad, pues, la amenaza a la vida de todos y de todas, ¿no? En todo el mundo. Entonces sí creo que está abierto, ¿no? La posibilidad de seguir pensando, de seguir actuando, ¿no? De manera más coordinada, ¿no? Más articulada a todos los colectivos y las redes, ¿no? Que estamos, digamos, apoyando, ¿no? A los compañeros del CNI, del SIC. Creo que hay un quehacer enorme, un gran compromiso, ¿no? Porque es desolador el panorama que se presenta, y esta visión que nos han dado los compañeros Pedro y
y Rosy, pues sí, ¿no? Es muy claro, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de guerra? ¿Cuál es la estrategia del Estado de Chiapas, ¿no? Esta nueva, ¿cómo le llama? Contrainsurgencia desarrollista, que es una noción que creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Más a profundidad. Rosy, nos avisan los compañeros que por fallas ahí técnicas están presentes solo con audio. Para poder sostener el audio tuvieron que cerrar el video, pero aquí están con nosotros. Y Caro o Rosy, ¿nos quieren comentar algo? Sí, bueno, sobre el comunicado de los compañeros de los zapatistas, yo creo que es importante pensar en irnos a la historia y recordar justo el proceso de conquista, donde se negó la humanidad de las poblaciones indígenas, y ahora las vueltas que da la historia y los procesos sociales y las luchas políticas, que son los pueblos originarios que habitaban Abya Yala, que ahora son los que plantean ir a Europa como una alternativa ante esta catástrofe mundial y ante esta crisis humanitaria que nos está dejando el capitalismo, ¿no? Que pues es parte de la lucha de los compañeros zapatistas, que siempre han tenido también, digamos, en algunos círculos de estudio, que el carácter internacionalista, ¿no? de los compañeros zapatistas y de las comunidades y de su apuesta política, ¿no? Me parece que nosotros tenemos también una responsabilidad de denunciar el racismo y cómo se manifiesta en la vida cotidiana, y en especial en esta guerra que enfrentan los pueblos originarios, ¿no? Hay que desmantelar el racismo y ver cómo ha sido naturalizado, porque es una realidad que existen vidas que importan más y que hacen más ruido, ¿no? Cuando mueren o cuando enfrentan violencia, y hay vidas que justamente por los procesos de racismo interiorizados, y también por el racismo estructural, pues invisibilizan o niegan la importancia de otras vidas, ¿no? Me parece que también este último comunicado de los compañeros es un intento por construir justo alianzas también a nivel global, y encontrarse con otras y con otros que también están cuestionando este sistema de muerte y de guerra, ¿no? Y pues por último me parece también importante, por ejemplo, mencionar la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que pues están haciendo los compañeros de Otomis, diferentes también al Congreso Nacional Indígena, como también un cuestionamiento, ¿no? A cómo el Estado ha tratado a los pueblos originarios, cómo se les ha negado derechos, cómo se les ha negado el derecho al territorio y a una vida digna y justa. Y me parece que hacer público esto y seguir comunicándolo es parte también de esto que podemos aportar, ¿no? Desde la sociedad civil. Muy bien, Rosy. Bueno, a propósito, quiero decirles que la concejala Marisela Mejía está mañana programada a las 2 de la tarde en un bloque que se llama Resistencia y Rebeldía para platicarnos cómo está lo de la toma y cuáles derechos se están violando, cuáles son sus reclamos, que aunque el gobierno insiste en restringirlo solo a la demanda de vivienda en la Ciudad de México, pues esto tiene una implicación mucho más trascendental y más de proceso y más profunda, ¿no? Pero parece que no se escucha,
que los gobiernos no entienden esto. Rosy, ¿nos comentas algo? ¿Ahora se oye? ¿Me escuchas? No está. Ya. Muy bajito, Yo creo que acércate el o llamado súbele. es... Ajá. Ahora sí. Se nos está viendo aquí la cámara. Bueno, Ajá. yo creo que el llamado ha sido, y ha sido muy claro, a la unidad, a unirnos en contra de estos grandes proyectos destructivos, proyectos de muerte, ¿no? Ahorita que mientras hablaban, le decía a Pedro, bueno, tenemos un caso muy reciente, ¿no? En donde compañeros del ejido de San Sebastián Bachajón, para defender su territorio, porque les van a poner una base de la Guardia Nacional en su territorio. Hicieron una manifestación la semana pasada, antepasada, 15. El 15 de octubre. Y la respuesta tanto del gobierno, bueno, de la policía municipal y de la policía estatal, fue la represión. A quienes reprimieron fue al vecino ejido de San Sebastián, de San Jerónimo Bachajón. Ellos estaban solidarizando con sus vecinos de San Sebastián, porque ellos decían, bueno, es que nosotros ya sabemos lo que es aquí al ejército, nosotros ya tuvimos aquí al ejército y sabemos las consecuencias que tiene el tener al ejército al lado, violaciones, el cambio de vida y la diferencia que es tener ahí al ejército metido. Y dijeron, nos costó mucho trabajo sacar al ejército de aquí y ahora viene la Guardia Nacional, ¿no? Entonces se unieron con el ejido vecino y lo que vino fue represión hacia ellos. 2 personas en la cárcel bajo el delito de motín, que sabemos que es un delito eminentemente político. Y finalmente, el día de hoy salieron cambiando la medida cautelar de prisión preventiva, que se supone no alcanzaría fianza, a firma desde su comunidad, ¿no? Está en arraigo desde su comunidad y firma frecuente para decir que están en su región. Salieron hoy bajo este régimen, pero no salieron diciendo que no hicieron nada, ¿no? Ellos estaban en realidad en una manifestación solidarizándose con sus compañeros. No salieron libres sin ningún, van a tener que estar firmando. Y estos actos de represión son los que el gobierno hace de manera ejemplar para que otras personas no se manifiesten, no salgan a decir, va alto, no queremos este tipo de militarización en nuestros pueblos. Entonces, yo creo que el llamado es a unirnos a todos estos tipos de manifestaciones en donde las comunidades, las organizaciones se están manifestando para decir no queremos este tipo de represión en nuestros pueblos, ¿no? Eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Pues ideas muy, muy importantes, ¿no? Sí, un motín es castigado muy severamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente son estos delitos que sirven de control y de represión desde el Estado. Así es que la solidaridad se ha mencionado, el repudio a estos hechos violatorios de los derechos humanos,
Tiene el Fraiba también unas acciones urgentes en su página. No sé si por ahí Cari de cabina nos puede poner la página del Fraiba. Y podemos firmar todas y todos, ¿no? Para que pues el Estado mexicano se dé cuenta que no estamos de acuerdo con su actuar, ¿no? Por más que diga que tiene todo el consenso y todas las firmas y todas las conciencias compradas o convencidas, eso no es así. Así es que invitamos también, ¿no? Desde acá a que suscribamos esas acciones urgentes, que hay varias, pero hay una que dice que está muy contundente, a ver si no la perdí por aquí. El Estado mexicano, persistente omisión en proteger la vida. No la está protegiendo. O sea, la vida está corriendo grave peligro para todos en Chiapas, ¿no? Sea por simpatizar con el STLN, por ser base de apoyo zapatista, por tratar también de este intento por la autonomía de los compañeros en Tila. Van saludos para todos ellos. Chalchihuitán, compañeros que llevan ya mucho tiempo desplazados en una condición absolutamente indigna, ¿no? Hoy Aldama, que escuchan tiros todos los días, ¿no? Y siempre algún muerto, pero los heridos no son heridos leves, ¿no? Son heridos muy graves que ya no van a poder trabajar o que les han alterado la vida de manera muy grave, ¿no? En Moisés Gandhi, que quemaron la bodega de café y que ahora están ocupando sus tierras. Y efectivamente, interesante, esto que habíamos olvidado, del Fondo Chiapas 94. Las tierras recuperadas están indemnizadas a los propietarios que en ese momento eran ilegítimos de todos modos. Así es que estas tierras están pagadas con la sangre de los compañeros que supimos el 1 de enero de 94, que no surgieron solo con la proclama política de la primera declaración de la Selva Lacandona, sino que con su sangre pagaron la recuperación de estos territorios que les eran esencialmente propios, ¿no? Que legítimamente les eran propios. Entonces, nosotros estamos también apelando por el respeto a la madre tierra, pero el verdadero respeto, no el tramposo, el que simula y el que busca nada más los megaproyectos que están destruyendo y trayendo mucha muerte. Es realmente muy, muy preocupante lo que sucede. Tenemos que hacer acciones, convocamos, invitamos a todos pues a que sigamos distribuyendo este material que nos sirve para difundir y de ahí para darnos cuenta cómo está la situación y tomar acciones cada quien según sus modos y sus formas, pero creo que tenemos que apoyar y apoyar mucho también este momento en donde zarpen los compañeros, desde ahora hasta que zarpen, y todo este periplo por los 5 continentes que será muy interesante y que iremos conociendo también muchas historias de ignominia que nos han ocultado el cerco informativo, ¿no? Pero efectivamente los compañeros han sido tan creativos, han luchado tanto, hasta la muerte si es preciso, así se manifiestan zapatistas, así se manifiestan integrantes del Congreso Nacional Indígena, y nosotros estamos también con ellos, ¿verdad? Estamos con el STLN, estamos con el Congreso Nacional Indígena, con los pueblos originarios, con los pueblos desplazados, por la justicia, pero con paz y dignidad, con dignidad y paz, porque así ellos en los acuerdos de San Andrés y desde todas estas manifestaciones, así lo han expresado, y así nosotros también lo acogemos y seguimos en esta lucha. De 94 acá, ¿cuántos años, compañeros, luchando? ¿Cuántos años? Gobierno tras gobierno, y sigue la hipocresía, sigue la mentira, sigue el engaño, pero sigue el racismo que ya las compañeras bien apuntaron. También que estamos en contra del racismo, del clasismo, nos dijo Alicia también, la exclusión y la xenofobia. Nos queremos todos y los compañeros dan una gran lección al salir al mundo y hablar de que somos humanidad. No nos dividamos, ¿no? Rosy nos dice, es esta unidad de la lucha por lo que es lo justo, lo que nos va a sacar adelante. ¿Qué nos amarra, qué nos ata? Decía también por acá, compañero Pedro, el capitalismo nos ha puesto estas ataduras. Creo que tenemos que arrancarlas de raíz, que quitarlas, porque
hace falta vivir en paz, vivir bien, vivir con dignidad. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Seguimos adelante, no dejamos el tema, empezamos estos trabajos y convocamos a firmar las acciones urgentes, a que mandemos cartas a las embajadas y consulados de México para poder exigir que se cumpla con los derechos humanos, que es este sistema internacional que marca derechos que en México no se están considerando, que se viola la misma Constitución y que entonces lucharemos por esa justicia para acuerpar a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Muchas gracias, seguimos adelante con el programa. Mañana ahorita sigue todavía otro programa que recoge los materiales que nos han mandado compañeras y compañeros, las ofrendas, ahí el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la toma, también tiene un muy interesante STLN, estoy viendo por aquí una foto que yo creo que se las van a transmitir en el siguiente bloque, una ofrenda que se está estableciendo y exigiendo los derechos que le son inalienables. Muchas gracias, hasta siempre, compañeras, compañeros. Hasta luego, buenas noches, saludos a todos, un abrazo.